El día de hoy tenemos la quinta edición de los ESLO Talks. En esta oportunidad del tema a hablar, a conversar, a debatir, gira en torno a la idea de los procesos proyectuales, ¿no? La idea es que cada participante de los ESLO Talks pueda poner sobre la mesa una perspectiva o un punto de vista propio de la temática propuesta y finalmente poder hacer un intercambio de ideas una vez que cada uno de los cuatro participantes que estaremos en esta oportunidad haya terminado su presentación, justamente para poder llegar a una serie de conclusiones o algunas ideas en común, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy comienzo yo. Me pareció en realidad un tema difícil de cómo abordar, más que nada porque sentía que habían muchas ideas que comenzaban a encontrarse entre sí y justamente a raíz de esa situación me pareció apropiado colocar esta imagen que habla de esta condición situacionista que se llamaban las plaques tournantes, en donde se habla de la idea de la deriva, ¿no? En cómo visitamos una ciudad y existen todas estas posibilidades de navegarla. Y siempre eso da pie a que nos podamos encontrar con distintas situaciones y por ende tener una perspectiva más rica o más enriquecida de la vida o del andar o del disfrutar la ciudad, etcétera, ¿no? Y pensando un poco en el proceso proyectual arquitectónico, me pareció interesante hacer este paralelo en donde, desde mi punto de vista, el proceso proyectual arquitectónico nunca es lineal y nunca tiene un orden y no hay una receta definida para hacer arquitectura. Entonces, el día de hoy yo planteo estos tres temas, ¿no? Dentro de los muchos que hubiese podido existir, decidí trabajar en torno a la idea de referentes, la idea de trabajar en serie y la importancia del dibujo, ¿no? Y cómo estos tres elementos en realidad pueden ir intercalando su momento de aparición en el proceso de diseño y finalmente nos llevan a un resultado que en teoría sería idealmente el apropiado, ¿no? Siempre me ha parecido interesante esta frase que comenta Miralles, Enrique Miralles, respecto a esta seriación de trabajos del retrato de James Lord de Alberto Giacometti, en donde se trata de un mismo individuo, de un mismo sujeto, de un mismo encargo, pero es justamente la repetición, el volver a ser, que hace que haya una serie de cambios sutiles que finalmente se van traslapando uno sobre otro y llegan eventualmente a un resultado final, ¿no? Entonces, esta idea de avanzar por sucesivos comienzos, no desde el punto de vista de voy a retrasar mucho el llegar al objetivo final o al encargo, sino desde el punto de vista de cómo este acto de repetir un mismo encargo te permite ir corrigiendo o mejorando ciertos elementos, ¿no? Que van apareciendo al momento de la repetición. De la misma manera, haciendo este paralelo, existe también en el mundo del arte esta misma lógica, ¿no? Son las impresiones de la Casa del Parlamento de Claude Monet, que me parece que entre 1901 y 1904 pinta al menos 19 versiones del Palacio de Westminster, ¿no? A pesar de que era la misma perspectiva y el sujeto a pintarse era el mismo, las condiciones de cada día iban cambiando o incluso el estado de ánimo de Monet al momento de hacer cada una de estas pinturas podía ser diferente y por ende cada uno de los resultados de cada una de estas pinturas tenía ciertos matices distintos o ciertas sutilezas que iban variando. Y esto no es ajeno en el mundo de la arquitectura, ¿no? Esta es una imagen que muestra algunas de las muchísimas versiones que hace el estudio suizo Herzog y de Meuron para la torre del Museo de Young en la ciudad de San Francisco en el año 2005, para finalmente quedarse con esta versión, ¿no? Pero es justamente esta repetición o este proceso de trabajo en serie y del probar distintas posibilidades y hacerse la pregunta,
y de pronto desde el punto de vista de este proyecto en particular, y si giro un poco más la torre y si pruebo con esta otra materialidad en la piel y si le agrego un piso más y si la hago de pronto recto, si la coloco en la esquina del proyecto, si la coloco al medio del proyecto, ¿no? O sea, todos estos ensayos o pruebas son, desde mi punto de vista, necesarios para poder finalmente determinar cuál es la que consideramos más apropiada para el proyecto. Y haciendo un paralelo, en realidad no sé si sea la manera correcta de trabajar, pero sí considero que es una manera en la que yo disfruto trabajar. Estas son una serie de posibilidades que trabajé para el proyecto que hice como trabajo de fin de máster en el año 2017. Hubo un momento de todo este proceso en donde todas las imágenes que se ven en esta diapositiva y algunas otras más terminaron pegadas en toda la pared del cuarto donde estaba trabajando, y el tenerlas siempre a la vista y el poder ver cómo todo este proceso fue cambiando, me permitió también encontrar ciertos elementos de versiones preliminares que terminé rescatando y volviendo a traer a lo que fue la versión final del proyecto. Entonces, me parece que es útil tener siempre a la mano todo este proceso, toda esta serie de distintas posibilidades, porque siempre hay elementos que quizás para una configuración no funcionaban, pero de pronto llegas a un momento en donde ciertas ideas se pueden retomar, rescatar y terminan siendo muy apropiadas para una versión siguiente, ¿no? En la vista anterior era más que nada en planta, y estas son algunas perspectivas o apuntes, ¿no? Que también permitían ensayar lo que por un lado se veía a manera de planta, el cómo podía verse esto a manera de volumetría o cómo se veía en relación al emplazamiento o al contexto en el que estaba ubicado este proyecto. Como siguiente punto, ¿no? Volviendo a esta lógica de los tres temas de la diapositiva inicial, me parece muy importante este crecimiento de una especie de mochila de referentes, ¿no? Que va aumentando según vamos visitando distintos lugares del mundo, vamos descubriendo nuevos arquitectos, nuevos artistas, nuevas fuentes de inspiración. Y quería hacer esta reflexión de cómo esta lógica de aprender del referente no es únicamente un elemento que aplica a la arquitectura, sino que también desde el mundo del arte ha sido una estrategia bastante importante a lo largo de la historia. En este caso, muestro este boceto preliminar en la parte de abajo a la derecha de Pablo Picasso, que hace un estudio de las Meninas de Diego Velázquez en una serie de 58 cuadros en el año 1957. Él hace un análisis exhaustivo, un estudio de obra muy extenso para aprender de lo que él consideraba un maestro, ¿no? En este caso de Velázquez. Entonces vemos este boceto preliminar en la parte de abajo y luego de estas 58 versiones que hace Picasso, bueno, he seleccionado cuatro para mostrar toda esta variedad en donde en algunos casos él se enfocaba más en el tema de la luz y no tanto el tema del color, de pronto en otra de las situaciones un poco más el tema compositivo, la relación entre los distintos elementos que conforman la imagen, en otro caso es más el tema de los personajes en sí, etcétera, ¿no? Esta es otra de las versiones en donde ya casi, casi, si uno no sabe que es una interpretación de las Meninas de Velázquez, es casi reconocible, pero sí se siente como muy Picasso a la vez. Entonces, me pareció interesante este extracto en donde Picasso dice, si alguien se pusiese a copiar las Meninas totalmente con buena fe, al llegar a cierto punto, y si el que las copiara fuera yo, diría, y si pusiera esto un poquito más a la derecha o a la izquierda, yo probaría de hacerlo a mi manera, olvidándome de Velázquez. La prueba me llevaría de seguro a modificar la luz o a cambiarla, con motivo de haber cambiado de lugar a algún personaje. Así, poco a poco, iría pintando unas meninas que serían detestables para el copista de oficio, pero serían mis meninas, ¿no? Y me parece muy potente esto justamente desde el punto de vista de lo que a mí me gusta llamar el saber copiar, ¿no? No literalmente trasladar una imagen final de algo que nos ha interesado, sino realmente meternos en el mundo de lo que estamos estudiando o analizando para que finalmente esa idea o esto que nos ha llamado la atención no termina siendo una copia de lo que de lo que nos ha interesado, sino que pasa por un proceso de internalización y reflexión
y finalmente se vuelve ya no una idea tomada de algún otro lugar, sino una idea propia y apropiada para el proyecto que uno esté trabajando, ¿no? O en todo caso, queda en esta especie de bagaje de imágenes y de posibilidades que uno va nutriendo y que va quedando en cada una de nuestras mentes, ¿no? Y finalmente, la idea del dibujo, que me parece muy importante. Bueno, yo creo que eso dependerá de cómo lo ve cada uno, pero para mí el dibujo a mano me parece muy importante y en ese sentido quería poner sobre la mesa este libro de Flores y Prats que se llama Pensado a mano, con el cual me siento bastante alineado porque tiene temas como lo que dice, ¿no? Dibujar es una manera de pensar, la mano y la mente van juntos. En cuanto comienzas a dibujar frente a algo que llama tu atención, las preguntas comienzan a aparecer y de pronto te encuentras mirando, dibujando y volviendo a mirar. Ese volver a mirar creo que es un punto fundamental cuando uno hace un dibujo a mano. El tiempo que toma al realizar el trazo permite que uno vaya pensando en simultáneo, ¿no? Entonces, esta ralentización del proceso me parece que ayuda a nutrir la toma de decisiones del proyecto de arquitectura. Y coloco estas imágenes ya casi para finalizar, en donde se ve cómo el quehacer arquitectónico o el día a día en la oficina de Flores y Prats combina un poco todos estos elementos de los que hemos hablado, ¿no? En esta imagen vemos al lado izquierdo cómo están los libros de Le Corbusier y de Louis Kahn, siempre ahí a la mano para poder ser consultados, pero no desde un punto de vista de voy a hacer igualito a, no sé, a la Ville Savoie o a la Casa Fisher de Kahn o lo que fuese, sino el entender qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, el dibujar y repetir una y otra vez cada uno de los planos del referente para luego finalmente uno nunca sabe cuándo va a ser el momento apropiado o cuándo va a aparecer algún tipo de gesto en donde sea pertinente aplicar algún tipo de aprendizaje obtenido de ese análisis o de ese estudio. Al mismo tiempo, es común ver en su quehacer arquitectónico esta repetición de las plantas con ligeras variaciones, con sutilezas que han ido cambiando, haciendo pequeños ajustes para lograr la mejor versión del proyecto, ¿no? Justamente bajo esta lógica del trabajo en serie y al mismo tiempo siempre dibujando a mano o como ellos dicen, dibujar sin borrar, ¿no? Simplemente colocando el papel mantequilla sobre otros dibujos, sobre los referentes y finalmente termina creándose esta especie de gran collage arquitectónico que puede llevarnos a una versión interesante de la propuesta. Y ya cerrando, me parecía importante colocar esta frase, ¿no? Extraída del libro de La mano que piensa de Juhani Palasma, el cómo la mano capta la cualidad física y la materialidad del pensamiento y la convierte en una imagen concreta. En el arduo proceso de proyecto, la mano a veces toma las riendas en el sondeo de una visión, con un vago presentimiento que finalmente se convertirá en un boceto, en una materialización de una idea. Y esta es la última imagen para cerrar, el cómo a través de estas tres estrategias, ¿no? Siempre están presentes en el quehacer arquitectónico del estudio, ¿no? Justamente el dibujar a mano, el dibujar sin borrar, el utilizar el papel mantequilla para probar distintas variaciones o posibilidades, o el ejercicio que hicimos en esta imagen del centro, un edificio en una sola planta, ¿no? Que es finalmente este traslape de todo lo que sucede en cada una de las distintas plantas que hicimos para un estudio de cavidades de un proyecto multifamiliar en Surco. Y era interesante cómo hay ciertos elementos que se repiten a lo largo de todas las plantas, pero ciertas variaciones que van permitiendo la configuración espacial de cada una de las unidades tipológicas o justamente esta idea de siempre pensar a mano, ¿no? Quitarle un poco la velocidad al diseño, no dejar que distintas herramientas de software diseñen por nosotros, sino siempre aprovechar cada proyecto como una oportunidad para pensar, para aprender y tomar todos estos aprendizajes para el proyecto de ese momento y para seguir nutriendo la obra o el pensamiento arquitectónico con miras al futuro. Continuando con este Slotok de procesos proyectuales en arquitectura, quise empezar con una frase que en algún momento me dijeron y que desde ese momento
guía hasta cierto punto la manera en la que yo me enfrento particularmente a un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, esta frase me la dijo Francisca Pulido, tuve la oportunidad de llevar un taller con ella en Santiago de Chile y cuando estaba diseñando un poco perdida entre varias opciones, me dijo, Andrea, la primera idea, la más intuitiva, esa es la mejor, ¿no? Y la verdad no solo me dio como muchos ánimos porque me hizo regresar a lo que yo originalmente había planteado, sino me confirmó el poder de la intuición en el diseño arquitectónico. Y eso para mí tiene mucho valor. Uno en la carrera probablemente no se encuentra frente a muchas situaciones en las que debe usar la intuición, más bien la razón, ¿no? Entonces, reforzar esta idea me parece bastante interesante. Entonces, en base a eso, básicamente he dividido esta presentación en dos caras, ¿no? La cara racional y la cara irracional. Las dos con un peso muy importante y las dos, creo yo, deben tenerse en cuenta al momento de diseñar. Entonces, en cada proceso arquitectónico, y lo he dividido un poco de manera cronológica, particularmente a mí me gusta seguir un orden en cómo se desarrolla un proyecto, pero involucrar lo racional y lo irracional en cada una de estas etapas, ¿no? Primero, el inicio del proyecto, cuando uno recién se enfrenta al terreno, al cliente, todo es nuevo, ¿no? Y empiezan toda esta serie de datos, información racional, que son el programa, es decir, qué ambientes se necesitan, probablemente definidos por el cliente, los requerimientos, en cuántos pisos se necesita, cómo quieren que sean los espacios, en fin, ¿no? Factores físicos y naturales, dónde está ubicado, el clima de la zona, las distintas variables que van a afectar este nuevo edificio. Análisis de las preexistencias, ya sea una casa existente, alguna edificación que ya esté en el terreno, árboles antiguos que tengan una presencia importante. En fin, toda esta parte medible y racional se puede cuantificar, se puede dibujar, se puede medir y plasmar, ¿no? Pero hay otra parte más irracional, que está enfocada a saber escuchar, que es algo muy difícil también de entrenar, y hasta cierto punto interpretar y leer entre líneas, ¿no? Aquí tengo una foto de una intervención del artista Richard Long, que se llama Una línea hecha mientras caminaba, ¿no? Entonces, cómo esta sutileza de la intervención en el paisaje probablemente partió también, quiero aventurarme a decir, de una primera idea intuitiva, algo que parece como no racional, pero que nació y con un gesto sutil, pero muy contundente, se plasma esta primera idea de proyecto. Después, en las primeras ideas ya arquitectónicas, empezamos a involucrar a la escala, es decir, el tamaño de los espacios y su relación con el cuerpo humano, la proporción entre ellos. Y a la vez, hay algo que, bueno, Oscar lo ha detallado muy bien en la presentación anterior, que es el dibujo a mano, ¿no? El pasar las primeras ideas a través de la mano al papel, ¿no? Sigue acompañándonos la intuición y empieza a entrar también la visualización. Los arquitectos tenemos la capacidad de poder dibujar algo plano y poder ya empezar a pensarlo de manera tridimensional, de manera de cómo se va a recorrer, cómo se va a entrar, cómo se va a ver desde adentro, desde afuera. Y es una habilidad que cuesta un poco desarrollar, pero que es súper necesaria en estas etapas iniciales del proyecto. Entonces aquí tengo una imagen de una casita, pabellón que hicieron Miralles y Benedetta Tagliabue, donde se pueden ver estos primeros trazos y estas primeras ideas sobre el papel, evidentemente a mano, ¿no? Me pareció interesante esta imagen porque no solo retrata trazos geométricos, sino se pueden visualizar algunos trazos que sí son más libres, que quizás no corresponden a una regla o a un compás, sino están hechos con un poco más de soltura de mano, ¿no? Entonces hay una guía geométrica y de líneas, ¿no? En el dibujo, pero también hay espacio para la soltura, la interpretación, el elegir un ángulo arbitrario quizás, ¿no? Y eso me pareció interesante.
Y aquí, bueno, otra imagen del proyecto donde ya se empieza a plasmar con un poco más de detalle y entran otras preexistencias como el árbol que condiciona este remetido también ahí en el pabellón. Y esta es otra imagen también a mano de Álvaro Siza para la ampliación del Museo Serralves. El volumen de acá es el museo original y aquí la nueva ala planteada por Siza. Y cómo esta nueva ala también se va quebrando, fragmentando según los árboles y según el espacio libre que ha quedado en ese jardín donde se va a hacer la ampliación, y cómo a manera casi de, como si fuera un animal, se da la mano con la edificación original, ¿no? Entonces, esta soltura de trazo permite justamente que estos ángulos, que esta libertad, que este movimiento, que este engranaje, que esta conexión se pueda dar, creo yo, de una mejor manera, a que si de pronto el proceso fuera más directo a parametrizarlo en algo un poco más tangible o hecho por alguna máquina, ¿no? Y bueno, en el desarrollo del proyecto ingresa el factor de funcionalidad. Todos los espacios deben responder a la función en la que se va a utilizar, ¿no? Se va a realizar en ese espacio, ¿no? Pero también empiezan a entrar estos giros inesperados, como nos gusta llamarlos, la reinterpretación de lo evidente. Quizás no era obvia una solución, pero no por eso no deja de ser viable, o quizás está mejor que la solución obvia, ¿no? Y siguiendo con este proyecto de Serralves, aquí vemos unos planos un poco más de detalle, pero vemos que si bien el plano ya está dibujado a computadora, de nuevo se imprime y se dibuja encima, ¿no? Entonces aquí hay una serie de imágenes en las que quiero intuir que Álvaro Siza un poco quiere explorar o le da muchas vueltas a cómo se están encontrando estos dos volúmenes. Este brazo que se conecta con la edificación original con esta nueva ala, que a su vez tiene un quiebre también sutil en la parte más baja, ¿no? Entonces, explora, vemos aquí de manera bidimensional en la planta, de manera tridimensional con esquemas al lado. Aquí también, ¿no? Viendo cómo se están encontrando, prolongo líneas, giro algún otro volumen, en el interior algún gesto, ¿no? Y de nuevo dibujos tridimensionales en todo el perímetro, ¿no? Y aquí, ¿no? Ya empiezan a ver de repente cálculos, áreas, metrados, temas más funcionales. Aquí otro close-up, ¿no? ¿Cómo va a ser este volumen que sobresale como de la parte de las circulaciones, cómo lo trabajo respecto a la totalidad del volumen, cómo lo empiezo a visualizar de manera tridimensional, pero todo de nuevo a mano. Y bueno, acá me parece interesante también cómo termina de resolver el encuentro de estos volúmenes a través de unas triangulaciones, de nuevo la solución no necesariamente más evidente, pero quizás que salió de algún trazo intuitivo, ¿no? Ya, un triángulo y un triángulo para pasar de esa manera y al otro lado se enfrenta a un triángulo en el otro sentido como una ventana, ¿no? Entonces, es casi quiero llamarlo capricho, no sé si es la mejor palabra, ¿no? Pero un capricho artístico, ¿no? Un elemento que de repente no es una necesidad, pero que al final termina enriqueciendo y haciendo especial el proyecto. Y por último, los detalles, ¿no? En los detalles involucra precisión. Evidentemente trabajamos a una escala mucho más pequeña. Tienen que haber soluciones técnicas de encuentro de materiales y de cómo estos se juntan, se ensamblan, se separan, se conectan, ¿no? Y está la parte irracional de empezar a tener libertad con estos detalles hasta cierto punto, ¿no? Entonces, poniendo ya para terminar un ejemplo nuestro, en el momento que nos tocó remodelar esta casa en Miraflores, la Casa San Antonio, le dimos muchas vueltas a cómo debía ser esta baranda. Queríamos que refleje algo contemporáneo y como menciona Oscar, siempre regresando a los referentes, eh, vimos estas barandas de Souto de Moura que tienen una ligereza muy sutil y un encuentro casi divertido entre cómo el tramo diagonal se enlaza con el tramo horizontal, ¿no? Y es algo que hasta cierto punto nosotros también tratamos de tomar como muestra, por decirlo de manera elegante, ¿no? Y poco quería cerrar con esto para redondear la idea de que parte del proceso proyectual también es volver a referente, ir y venir, probar alternativas, tomar como muestra, ¿no? Y no tener miedo de experimentar y de reflejar también este proceso o este bagaje mental que también se va trasladando en los proyectos.
¿no? Bagaje mental que también se va trasladando en los proyectos, ¿no? Continuando con este Slowtalk acerca de los procesos proyectuales, así como Oscar y Andrea también decidí hablar de cómo ha sido mi proceso, cómo es que en la carrera encontré, a la mitad de carrera encontré ese proceso que tanto me estaba faltando. Entonces encontré tres puntos bastante importantes en mi proceso y cómo es que los llevo a cabo. El primero es el lugar, el análisis del lugar en donde va a ser el proyecto. El siguiente son las referencias y el siguiente más importante, la función. Con estos tres yo me di cuenta que para mí era más fácil realizar el proyecto. O sea, teniendo estos tres claros, para mí era mucho más llevadero hacer mi proceso. Y dentro de estos, la unión que decidí hacer entre estos fue darle la estética entre cada uno de estos, ¿no? Y con todo esto yo ya podía tener como un anteproyecto. Entonces, con esto como por encima, les voy a enseñar el proyecto con el que descubrí cómo era este proceso y cómo me podía desenvolver bien con este proceso, que es la intervención en un complejo arqueológico más un centro de investigación. Primero hablando acerca del lugar, el análisis del lugar, ¿no? La ubicación del lugar, qué es lo importante, lo que va, lo que no va. Analizar a fondo el lugar, analizar, bueno, en este caso el complejo arqueológico, en corte, en planta. Bueno, acá se puede ver la planta y el corte más o menos del lugar y bueno, en este caso era muy importante ese análisis porque era este complejo que era un observatorio que está en Chanquillo, que lo pueden buscar y van a encontrar cómo es, ¿no? Entonces, primero se hace todo el análisis de ese lugar. Este era un observatorio donde se puede ver el solsticio, el cenit, el equinoccio y todo este tema. Entonces el proyecto iba a ser dentro de este contexto, dentro de este lugar. Entonces teníamos que tener claro cómo era el lugar en el que nos íbamos a desenvolver, cómo era el lugar en el que el proyecto se iba a desenvolver. Luego de esto, el análisis trasciende un poco y yo hago este análisis de las sombras porque es muy importante para este lugar, ¿no? Que es un observatorio. Entonces voy indagando un poco o la misma premisa del lugar que vienen a ser las sombras, ¿no? Luego vienen las referencias para ver cómo es que tratan en el lugar, en un lugar deshabitado, por así decirlo, porque el complejo no hay nada, solamente es el complejo arqueológico, entonces voy viendo las referencias, en general, todas las referencias, para luego poder analizar el lugar con las referencias, ¿no? Y desde lo más básico, como una grilla, como cuadraditos, yo empiezo a analizar poco a poco, desde lo más básico, para seguir indagando y viendo qué puedo lograr con esto que he investigado y analizado, ¿no? Y hago pues esta investigación en corte, en planta, en elevaciones, que así no va a quedar el proyecto al final, pero es esta investigación de la que se ha dicho anteriormente que es parte de. Y ya luego viene la función en donde uno todo lo anterior. Y bueno, acá les puedo explicar un poco lo de cómo fue el recorrido arqueológico, que son tres puntos, donde el primer punto tomo las cuatro primeras sombras y esas cuatro primeras sombras las reinterpreto a mi manera para que luego se puedan ver las sombras divididas, por así decirlas, en todo el camino, ¿no? Ese es el punto 2, en donde también acá tomo las siguientes sombras del observatorio. Lo importante en este tema eran las sombras, entonces sigo analizando de esa manera y sigo diseñando de esa manera. Y bueno, el último punto que son las últimas sombras. Entonces, como les decía, con esto yo logro tener un anteproyecto que es más llevadero para mí y finalmente, uniendo todas estas, también se hace un análisis general de todo y puedo construir un proyecto que tenga la esencia del lugar, tenga el programa requerido y sea llamativo estéticamente. Entonces, ese es el resultado final. Yo nunca menciono la forma porque para mí no es indispensable la forma en mi proceso creativo,
porque para mí más importante es la función que la forma. Entonces, siempre voy indagando en dibujo en planta, nunca dibujo en 3D. Al inicio, mi proceso creativo nunca lo hago en 3D, siempre lo hago en planta. Y como dijo Andrea, también esa habilidad de lo que dibujamos en planta ya lo estamos visualizando en nuestra mente en las 3 dimensiones, ¿no? Es algo que va conmigo desde el inicio, porque no sé si sea porque no me gusta o porque no tenga la habilidad tan desarrollada de dibujarlo en 3 dimensiones. Yo prefiero hacerlo en planta. Entonces, por eso es que la forma es el resultado de estos 3 ítems que yo misma le he puesto a mi proceso creativo, ¿no? Y bueno, como conclusión, no existe una guía universal para el proceso creativo, para el proceso proyectual. Cada uno tiene su proceso de diseño y el reto está en la búsqueda de este y la transformación de acuerdo a los conocimientos que podemos tener de más referentes, de más proyectos, de más información en general, ¿no? Como cierre de este slot número 5, yo he decidido enfocar los procesos proyectuales a, bueno, una forma de verlo desde un texto que por ahí encontré de Sandra Bartley y también desde mi propia experiencia, ¿no? En la universidad cuando nos enfrentaban con algún proyecto. Y bueno, yo pude, con la referencia esta del texto de Sandra, recolectar estos tres aspectos que me parecen bastante importantes, que es la teoría, que está ahí denota la referencia, está lo práctico, que es lo contextual, y lo técnico, ¿no? Lo que nos relaciona o la forma en cómo vemos los dos otros, ¿no? Que es la estructuración de la información anterior. Entonces, para esto, la teoría, que es la referencia, bueno, como ya lo he mencionado, refiere mucho al bagaje cultural que nosotros tenemos y con el que venimos y que vamos alimentando constantemente, ¿no? Que está relacionado a la lectura, a empaparnos con las teorías, el estudio de múltiples casos para identificar la forma en cómo se logran resolver, ¿no? Y de la manera y cómo, entre esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo se resuelve este proyecto, ¿no? Siendo ya un poco más analíticos, ¿no? Y las referencias que se toman como punto base, ¿no? Recuerdo que un arquitecto en la universidad siempre nos decía de que teníamos que subirnos a los hombros del gigante para ver con mayor claridad y no perder tiempo, no querer inventar la rueda nuevamente, ¿no? Y bueno, que no solo este conocimiento está en la academia, en los textos, ¿no? Sino que también se recoge desde la experiencia de vivir los lugares, ¿no? Y aprender de ellos físicamente, con la piel o con los oídos, con los ojos, y tener toda esa experiencia sensorial, ¿no? Que los edificios o los proyectos pueden finalmente dar, pero siempre siendo bastante analíticos. Justo voy a hacer toda esta relación con un proyecto de la oficina Bills, Bills de Loreto, de Bills and Lyon, que es la municipalidad de Nancagua, ¿no? Entonces quería como que más o menos ir referenciando punto por punto, porque me parece que se desarrolla súper bien y justamente expresa lo que estos 3 puntos quieren, estos 3 aspectos quieren ver, ¿no? En este caso, la teoría, la referencia, en esta conferencia que daba Loreto, mencionaba mucho estos puntos, ¿no? La lectura, la literatura, las referencias que ella tomaba, por ejemplo, que me parecía súper interesante cómo relaciona el Ágora de Haces con el proyecto, cómo relaciona algunos palacios, los mismos edificios que habían en la zona, ¿no? Y al estudiarlos. Bueno, y como segundo punto está lo práctico, que es lo contextual, que refiere al bagaje contextual, ¿no? Al reconocimiento de dónde nos situamos, el sentir el lugar desde múltiples condiciones, ¿no? Donde van a haber particularidades que nosotros vamos a tener que entender, ¿no? El clima, el territorio, las formas de vida, la significación de las preexistencias, las dimensiones, proporciones, que no en todos los lugares incluso son iguales, ¿no? La lectura espacial del lugar, el paisaje, materialidad y la relación pública, entre otros, ¿no? Y otra vez en el proyecto de la Municipalidad de Nancagua, o sea, se visualiza eso desde el discurso que ella da, ¿no? De cómo los terremotos se vuelven una constante y tienen una solución para eso, ¿no? El hecho de que hayan destacado los materiales, el hecho de incluso las dimensiones, acá en este lado ellos analizan las dimensiones que tiene el mismo municipio en la actualidad y a través del lenguaje que existe, con las preexistencias que encuentran y el paisaje o la incorporación de un parque, todo ese reconocimiento lo tienen súper claro como, digamos, parte de una estrategia proyectual, ¿no?
Y bueno, finalmente el último punto es lo técnico, ¿no? Lo estructural, que refiere a las formas de cómo formulas la hipótesis, ¿no? Y cómo estructuras toda esa información que anteriormente ya tienes. Y bueno, somos capaces de estructurar las ideas para darle un sentido desde un contexto muy particular, ¿no? Pero aplicando lo que anteriormente ya hemos recolectado, ¿no? Entonces, es la capacidad de poder crear un concepto, algún discurso, con las herramientas que ya tenemos, ¿no? Y acá ya se puede visualizar, ¿no? Particularmente esto me parece lo más importante porque ellos ponen esto como, digamos, el alma del proyecto, ¿no? Que son los bordes y umbrales, la luz y la sombra, la materia y estructura, el cuerpo en el espacio, ¿no? Que finalmente son estos lineamientos que han podido destacar de toda la información anterior para poder resolver el proyecto como tal. Y van apareciendo estos esquemas, cortes, plantas, el proceso ya más, digamos, de síntesis de toda esta información a través no solo de una planta en limpio, ¿no? Sino también de, digamos, collage, maquetas, ¿no? Entonces son todas esas herramientas que nosotros tenemos y desarrollamos para poder expresar y finalmente llegar a lo que es el proyecto, ¿no? Que finalmente es esto, que aquí ya está completamente desarrollado y no sé si finalizado, pero se cumple, digamos, la etapa del proceso proyectual. Y bueno, finalmente suceden este tipo de cosas que ya comentaba que era increíble cómo ver esto terminado y incluso el proyecto seguía inesperadamente cambiando y volviéndose otras cosas, evolucionando, ¿no? Me parece muy interesante cómo, como mencionaba justo Oscar, no necesariamente en ese orden se dan estas cosas, a veces uno logra descubrir en esta etapa algo, no sé, de alguna preexistencia o alguna referencia, ¿no? Que puede ir involucrando en la otra, y no es que tengan un orden, pero sí me parece súper interesante ver cómo todas estas herramientas, ver todas estas consideraciones y que el proyecto no nace, digamos, de la nada, ¿no? Sino que se arraiga muchas cosas e incluso podemos ver detonantes o particularidades desde nuestra misma observación aplicados de nuestras mismas referencias aplicados ya al final, ¿no? Y básicamente a mí lo que me parece interesante de todo este proceso en realidad no es, digamos, el edificio en blanco o la foto final o la planta linda, ¿no? Que queda ya resuelta o los gráficos de postproducción, ¿no? Sino es todo este proceso en el que uno va recolectando información y se van abriendo muchísimas más preguntas, pero también se van dando muchísimas más respuestas, ¿no? Entonces, en todo este proceso está lo rico, ¿no? No solamente, digamos, en el llegar al objetivo final. Y algo que sí quería mencionar, porque me parece que va muy acorde con esto, porque se dividen, digamos, en dos cosas que justo lo mencionaban, que es un poco lo racional y lo irracional o lo más lo espiritual, y que me parecía muy importante es dividir esto en dos grupos. Yo menciono acá la Bauhaus porque es una escuela con un sentido filosófico muy diferente a la de la época, que era una época de mucha industrialización que te enseñaban prácticamente a cómo vivir, ¿no? Entonces aparecen ellos con una relación contextual muy diferente, con mucha exploración, y con la creación desde la mano, desde los materiales, ¿no? Las nuevas formas de entender y producir arte, que me parece una pieza fundamental, ¿no? En el proceso proyectual porque te relacionas directamente con los materiales y con el lugar para donde tú vas a diseñar o, o vas a hacer todo este proceso, ¿no? Y bueno, haciendo se encuentran más preguntas, como yo lo decía, ¿no? Pero también más respuestas. Y por otro lado, algo que también se sataniza mucho ahora, lo contemporáneo, digamos, es la tecnología, ¿no? Que son, o sea, si bien son herramientas que para algunos facilitan las cosas y ya no nos permiten pensar mucho, creería yo que esto se tiene que ver como una herramienta en pro del proceso proyectual, ¿no? Y incorporarlo de forma equilibrada, ¿no? Entonces, son nuevas formas de aproximarse a lo teórico o lo práctico y, bueno, finalmente también a lo técnico. Y, bueno, mi reflexión acá está un poco larga, pero sí me gustaría eh, comentárselas, ¿no? O sea, si bien estamos ahora expuestos a mucha información, donde hay una cultura de la imagen muy potente, ¿no? Y los arquitectos a veces nos encontramos vulnerables en ese aspecto creativo, dejándonos llevar
por las formas, creyéndonos los inventores tal vez de algunas cosas, ¿no? Olvidando que hay referentes o que alguien más tal vez ya lo hizo, ¿no? Incluso hasta pensar por ahí que no solo la superación del edificio como un ícono, ¿no? Sino, peor aún, creo que ya me parece una locura del mismo arquitecto también como un dios, se podría decir, ¿no? Entonces, esa es una preocupación actual donde justamente el hablar sobre esto del proceso proyectual y la forma en cómo se logran ciertas hipótesis es muy importante y creo que hasta humanizador porque te hacen pensar en las consideraciones que uno tiene que tomar para realmente llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y personalmente sí creo que el proceso proyectual en la carrera termina siendo la capacidad que tenemos de lograr estructurar una propuesta, un discurso, un concepto desde un bagaje cultural amplio que lo vamos a ir adquiriendo y va a irse renovando constantemente, y también desde la significación de las consideraciones particulares del lugar, ¿no? Donde esta búsqueda nos permite no solo crear algo puntualmente, sino su mayor valor está en permitirnos explorar y nutrirnos de muchas otras cosas que finalmente resultan inesperadas en este proceso.